Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Omar Felipe Martínez Duarte, del Grupo G de la Nocturna de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy les voy a tratar sobre la responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos en el análisis de la sentencia 00463 del 2018 y mi código es 0602960 de la Universidad Militar. Este es un trabajo realizado de responsabilidad estatal. Bueno, el presente trabajo tiene un objeto de hacer una descripción acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado en el marco de la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, estableciendo a través de la sentencia del Consejo de Estado con radicado 00463 del 2018, como lo habíamos hablado, haciendo un análisis de cada uno de los puntos considerativos de la sentencia que deliberaron pues la atribución de la responsabilidad del Estado por la ocurrencia de un secuestro ocurrido en el marco del conflicto armado que sufrió nuestro país en ese momento, al no proporcionar las medidas necesarias y adecuadas para correcta protección de la población civil. Esa es una responsabilidad como tal del Estado. De igual manera, pues las palabras claves que tenemos acá son la responsabilidad del Estado, el derechos humanos, daño y reparación hacia la persona. La metodología como tal, el tipo de investigación del presente trabajo será de carácter descriptivo, haciendo un énfasis en hacer una exposición acerca de la sentencia 00463 del 2018 del Consejo de Estado, que estudia la presente responsabilidad del Estado por violación de los derechos humanos en infracción de derechos internacionales humanitarios en perjuicio de civiles que fueron secuestrados por un grupo insurgente de las FARC, analizando los principales puntos consideración en la comparación judicial. En relación con las normas tanto constitucionales como internacionales en materia de derechos humanos. La introducción, pues podemos decir, el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causando por la acción o omisión de las autoridades públicas, siendo así pues la responsabilidad de esto se configura como tal un daño el cual dará su calificación de antijuridicidad sobre el sujeto que lo sufre, quien no tiene el deber jurídico de soportar el daño como tal. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que los elementos para que se configure la responsabilidad estatal del Estado son la existencia de un daño, la antijuridicidad, la imputidad administrativo y un nexo causal entre el daño y el hecho u omisión que en el momento ocurrió. El Consejo de Estado, pues, mediante la sentencia del 8 de octubre del 2016, consagra de maneras más prácticas, se puede decir, y delimitada los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado como los siguientes que vamos a hablar. Primero, pues un daño a una lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, siendo un determinado que inflige uno de los varios individuos dentro del proceso. Segundo, una conducta, acta o omisiva jurídicamente imputable a una autoridad pública que sería acá el Estado como tal. Tercero, pues encontramos el nexo causal que hace referencia a que el daño se produce como consecuencia directa de la acción o omisión atribuible a la entidad accionada. De esa manera que para catalogar la responsabilidad del Estado dentro de un proceso se debe reunir entre los elementos que acredite la configuración de la responsabilidad estatal. Asimismo, que el ámbito del derecho internacional se debe a las autoridades judiciales combatir la impunidad del caso grave de violación a los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios de igual forma, en el sentido de los derechos que implementan a través de la justicia transicional y en favor de las víctimas como son la verdad, como son la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Depositó incluso dentro del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC que debe estar pues con estas verdades.
De conformidad con lo anterior, pues el presente trabajo investigativo abonará en el posición que toma, perdón, el Consejo de Estado frente a la responsabilidad estatal por la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, por no combatir efectivamente la impunidad del delito que fueron catalogadas en lesa humanidad o respondieron la violación de derechos humanos en el momento, respondiendo las siguientes preguntas o problemas que tenemos. ¿De qué manera el Consejo de Estado aborda la responsabilidad estatal con la violación de derechos humanos y con el derecho internacional humanitario en los casos de impunidad de las víctimas reconocidas dentro del acuerdo de paz? ¿Sí? Cuerpo del trabajo como tal, en el desarrollo del trabajo y acá cuerpo del trabajo que tiene, pues primero entrando en materia entonces ya el Consejo de Estado mediante la sentencia de la que estamos hablando, la 00463 del 2018, entra a decir el recurso de apelación interpuesto por parte del demandante que contra la sentencia del 15 de febrero del 2007 dicta el Tribunal Administrativo de Quindío que desestimó la presentación de la demanda. Entonces la demanda fue interpuesta por la Nación, el ministro de Defensa Nacional, la Policía, el Ejército Nacional, por ocasión del secuestro que padecieron los demandantes, ¿sí? El virtud que el 28 de diciembre del 2001, ¿sí? El municipio de Calarcá del Quindío fueron secuestrados por miembros de las FARC, de un grupo subversivo. 9 horas después fueron liberados, ¿sí? Por un pago negociable familiar por una suma de 3.000 millones de pesos, extendiéndose el secuestro de uno de ellos incluso hasta el 13 de julio del 2002, casi más de un año. Entonces la Nación y los demás demandados contestaron la acción de reparación directa, indicando que el expuesto por los actos no constituyen pruebas facientes y pruebas eficientes de lo que hecho pueden estructurar la responsabilidad estatal y del Estado. El tribunal, dentro de la sentencia de primera instancia, desestimó la presentación de la demanda, señalando que secuestro fue un acto aislado previamente para la Policía Nacional, pero no esperarse pues el suceso que pasó, desistimiendo además que uno de los actores hubiera avisado con anticipación la amenaza que fue realizada en su contra. Él avisó a la fuerza pública de lo que iba a suceder posiblemente, ya que tenía unas amenazas. Asimismo, pues el tribunal considera que a partir del régimen probatorio se demostró que la contribución del hecho de un tercero como eximente de la responsabilidad por parte del Estado, y pues además no se pudo demostrar el pago del dinero realizado al grupo insurgente, ¿sí? La sentencia, como bien lo había mencionado anteriormente, fue apelado por los accionantes, señalando que se tenía comprobado el pago de la suma de dinero para obtener la liberación de uno de los secuestrados y pues ser calificado en los hechos como aislado, toda vez que actuación del grupo insurgente se dirigió inclusamente a perpetrar el secuestro de manera justo a sus familiares, sin realizar otro despliegue adicional. Pues bien, entrando sobre la parte considerativa, el Consejo de Estado apoya la parte de la doctrina y de la jurisprudencia revelante. Se encuentra que la responsabilidad extracontractual del Estado se demuestra con el daño antijurídico y de su imputación a la administración, considerando que el daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad que en el momento hay, que no debe ser soportado por lo administrado, sea porque encontraba la carta política o una norma en general, pero estaba en contra. Bueno, el Consejo de Estado estructura el caso a partir de los siguientes supuestos. Primero, pues la violación de los derechos de libertad y seguridad personal concurriendo dentro de los supuestos objeto de revisión como tal. Segundo, la violación a una de las garantías fundamentales, que es la asistencia a la población en civil en el marco de un conflicto armado a la luz del derecho internacional humanitario, por cuanto el secuestro ocurrió en el contexto de un conflicto armado interno, exactamente por unos actores
del mismo, como el grupo insurgente que hemos venido hablando, que es las FARC. Tercero, el impacto del secuestro sobre un menor de edad, violándose el derecho del asistir a no ser privada ilegalmente, arbitrariamente a la libertad del menor. Esto dentro del marco del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, completa la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, el Consejo de Estado pues considera que el derecho a la libertad personal se encuentra regulado mediante el artículo 28 de la Constitucional, y así como el artículo séptimo, numeral primero y séptimo, numeral tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 91 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, pues el Consejo de Estado considera que lo anterior se trata de la protección del poder autogobierno, de elección de determinación personal libre, injerencia arbitraria del Estado o de terceros. El Consejo de Estado, pues además enfoca que la conceptualización del derecho internacional humanitario como un conjunto normativo que hay de fuentes conceptualinarias en el que su núcleo esencial trata sobre la humanización de los hostilidades, la restricción de las armas que se tenía también, métodos de acción de conflicto. Entonces lo que se busca es una mejor suerte para quienes toman una parte entre el conflicto armado, como el casco de la población civil y de sus bienes, que emanan obligaciones de la naturaleza como tal. Por tanto, en el tiempo de conflicto, la protección del Estado debe ser de mayor garantía, ¿sí? Basándose que a configurar como un derecho especial para las víctimas, ya que en ese momento Quindío era catalogado como un tiempo de conflicto armado fuerte. Siendo así, pues la corporación considera que se debe aplicar el derecho internacional humanitario en virtud de la existencia de un conflicto armado no internacional a partir del término establecido por el protocolo segundo, adicional los convenios de Ginebra, que configuran una serie de principios protectores, como los principios de la toma de rehenes, siendo considerablemente una grave violación a los derechos internacionales humanitarios, que a su vez es tipificado como un crimen de guerra, ¿no? Pues asimismo el Consejo de Estado realiza un estudio sobre la Comisión de Derechos Humanos de la Nación, unida en el sentido que reafirma que toma de rehén a un acto ilícito que tiene como objeto destruir el derecho humano en circunstancias que resultan injustificables, ¿no? A partir de la prerrogativa prevista dentro de los derechos internacionales humanitarios, se demuestra la existencia de un consejo a la hora de considerar la toma de rehenes como un acto prohibido, delictivo en virtud del marco jurídico internacional y considerando un delito punible constitucional del crimen de guerra en el contexto particular del conflicto armado como tal. Por lo tanto, para el Consejo de Estado, en la época que se dieron los hechos, era considerado la grave situación en materia de derechos humanos a la amenaza general contra la población civil que se tenía en ese momento. La fuerza pública y líderes políticos, por cuanto a las acciones delincuenciales del grupo armado, las FARC, realizan que se corrobore la información del organismo internacional de monitoreo y promoción de derechos humanos, refiriéndose a la situación dentro del territorio colombiano. Aterrizando todo dentro del caso concreto, el Consejo de Estado encuentra acreditado al demandante contacto al agente del Gaula, informándosele el día previsto del secuestro, indicando que había recibido amenazas del secuestro como lo hemos venido hablando. Sin embargo, la situación no puso en conocimiento a las otras autoridades, ¿sí? Lo que permite considerar que se encuentra configurados los elementos suficientes para la imputación de la responsabilidad del Estado en virtud del incumplimiento de los deberes normativos de garantizar prevención, protección en relación a los derechos, ¿sí? En libertad de integración personal que se tenía en ese momento, la garantía fundamental de los derechos internacionales humanitarios, y también no hay que olvidar los derechos de los niños. Esto en el marco de la asunción de obligación de la OEA de parte del Estado sobre los derechos humanos de los individuos que están sometidos a su jurisdicción.
Por tanto, la sentencia del Consejo de Estado revoca la decisión de primera instancia. En consecuencia, declara la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos. Condena el pago de perjuicios que fueron ocasionados hacia las personas. Conclusión como tal de este trabajo. En el desarrollo del presente artículo de investigativo se analiza la figura de la responsabilidad del Estado por violación de los derechos humanos y el derecho humanitario, cuando ocurren situaciones referentes al marco del conflicto armado y efectos del derecho humano debido consagrado de la población civil, haciendo alusión a la sentencia que hemos venido hablando, que es la 00463 del 2018 del Consejo de Estado. De conformidad con el Consejo de Estado, considera que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que configuran efectos por los estados como tal, especialmente aquellos delitos de lesa humanidad o que dentro del marco de conflicto armado por cualquier violencia o derechos humanos a la población civil. Cuando no se establecen las medidas como tal de protección adecuada y necesarias que no brindó el Estado, puede derivar la responsabilidad en este momento es estatal. Siendo así, pues el Consejo de Estado encontró elementos probatorios, ¿sí?, para configurar la responsabilidad del Estado por las acciones que dieron origen a la demanda de la reparación directa que pedía la persona, por lo que se establece la configuración de la responsabilidad extracontractual por la violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Concluyente, el tratamiento jurisprudencial ha venido dando la corporación este tipo de responsabilidad. Dentro del documento que también fue enviado al docente, pues se encuentran las referencias como tal. Muchas gracias.